Seguir grabando. Ok. Entonces, bueno, estábamos compartiendo pantalla y estábamos hablando de la respiración. Entonces, la respiración que vamos a trabajar es lo que se llama una respiración consciente. Déjenme buscarla aquí, que se abra. Y esa respiración consciente, les decía que lo tomo del yoga, y es una respiración muy particular, porque eh, es la idea de este pranayama, como se le llama en yoga, es compartir, o más bien equilibrar, perdón, los chakras. Entonces, a veces cuando estamos así que nos sentimos desequilibrados, esta respiración es muy efectiva. Y su nombre es Anuloma Viloma. ¿Y en qué consiste? A ver si me pueden seguir. Ustedes van a agarrar, ponen la mano así, ¿verdad? Con el pulgar se presiona la fosa nasal derecha, ¿ok? E inhalan por la fosa nasal izquierda. Cuando hayan inhalado completo, cierran la fosa nasal izquierda con el dedo anular y el dedo meñique, abren la derecha y exhalan por la derecha. Vuelven a inhalar por la derecha sin abrir la izquierda y cierran la izquierda abriendo la derecha, exhalan e inhalan. Cierran la izquierda, abren la derecha y repiten el proceso. Ustedes van repitiendo ese proceso por lo menos 5 veces en cada fosa nasal, y si están nerviosos, esos los tranquiliza. Si están alterados, eso les baja la velocidad. Si tienen, por ejemplo, ganas de acostarse, pero están, digamos, no se pueden dormir, esto les ayuda a relajarse. Entonces, estos procesos de respiración consciente son sumamente importantes para que nosotros podamos comenzar a trabajar este tipo de procesos que tenemos. Entonces, yo los voy a invitar, luego de que lo hicimos, que por lo menos lo hagamos 3 veces. ¿Ok? Vamos a hacerlo 3 veces. Yo voy con ustedes. Inhalo por la izquierda, presiono la izquierda, exhalo por la derecha e inhalo. Tomo una respiración profunda. Cierro la derecha, abro la izquierda, exhalo. Inhalo por la izquierda, exhalo por la derecha. Inhalo por la derecha, exhalo por la izquierda. Inhalo de nuevo por la izquierda y exhalo por la derecha. Dice que es un proceso como oscilatorio. Van de una a otra, de una a otra. ¿Qué hace eso? Equilibra el lado izquierdo con el lado derecho. El lado izquierdo con el lado derecho. Su lado yin con su lado yang. Su lado yin con su lado yang. Y eso hace que su cuerpo se ponga como en sintonía y nos preparemos a trabajar, que es un poco lo que vamos a hacer a continuación. ¿Algún comentario después de la respiración? ¿Cómo se sintieron? Ahí Stephanie nos dice que ella tiene la nariz tapada, que se le hace difícil hacer. Ajá. Stephanie, importante. Tienes que trabajar eso. Agua con sal. Tú estás ahí creo que estás en La Guaira, ¿no? Entonces hay que limpiar para poder respirar. Esto también lo ayuda, independientemente que estés con una de las fosas nasales tapadas. Cuando lo vas haciendo, lo haces, digamos, como puedas y te vas a dar cuenta que vas a poder respirar mejor. ¿Ok? Bien, vamos a seguir. Entonces, existe un mundo de posibilidades esperando que sean descubiertas. Que ahora no las observes no significa
que no existen. Esto nos lo dice Carmen Martín. Y esto lo voy a hacer como un preámbulo de lo que vamos a conversar en esta búsqueda del bienestar como un compromiso que hacemos con nosotros mismos. ¿Okay? La realidad es totalmente neutra. La realidad no tiene colores. No es blanca, negra, amarilla, azul, o es, digamos, tiene un sonido especial o tiene una textura particular. Simplemente la realidad es neutra. Nosotros somos los que tomamos la decisión de qué hacer con ella. Eso significa que hay muchísimas posibilidades de lo que nosotros podamos hacer, pero depende de la forma como nosotros lo manejemos. ¿Okay? Entonces, luego de ella nos aparece por acá este señor que muchos de nosotros conocemos, que es Rafael Echeverría, uno de los padres de lo que es el coaching ontológico, que nos dice, pensar es indagar. Quien no sabe indagar es incapaz de pensar. ¿Y por qué hacemos esta acotación de Rafael Echeverría? Bueno, en primer lugar, todo este tema de la ontología del lenguaje, que posteriormente nos lleva al tema del coaching, se basa mucho en indagar, en preguntar, en conectarnos con el otro a través de preguntas. Y justamente una de las cosas que nosotros hacemos es preguntarnos constantemente acerca de situaciones que vivimos. Por ejemplo, ¿quién soy? Esa es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo. ¿Quién es ese ser humano que estoy siendo? ¿Quién soy? ¿Quién es ese ser humano que estoy siendo? ¿Estoy siendo lo que quiero ser? Y si estoy siendo lo que quiero ser, o no estoy siendo, ¿cómo genero sintonía con mi ser? Y fíjense que estoy hablando de un ser en mayúscula, porque es un ser que es mucho más grande que simplemente lo que yo puedo ver. Entonces, Echeverría nos dice, pensar es indagar. Él relaciona el pensamiento con la indagación. Y estas preguntas surgen naturalmente en nuestra vida. Nos la habremos hecho muchísimas veces, infinidad de veces. ¿Quién soy? Y sobre todo cuando nos pasa algo, ¿quién soy? ¿Quién es ese ser humano que estoy siendo? ¿Por qué me comporto de esta manera? ¿Por qué hago las cosas así? ¿Estoy siendo aquello que quiero ser? Y una pregunta que es importante, ¿cómo genero sintonía con mi ser? ¿Quién es ese ser? ¿Y cómo genero yo esa sintonía para sentirme bien, si se quiere? Entonces vamos a hacer un ejercicio rapidito para que ustedes piensen un poquito, se hagan algunas preguntas. Primera pregunta, y la anotan ahí en un papelito. ¿Soy lo que siempre quise ser? Hoy día, ¿soy lo que siempre quise ser? Yo cuando era pequeño, como era la época de los astronautas, quería ser astronauta. Pero después me di cuenta que no podía ser astronauta. Ahora me pregunto, ¿soy lo que siempre quise ser? Después de esa pregunta, me hago esta, que quizás es un poquito más profunda. ¿Estoy en paz? ¿Estoy en paz conmigo mismo y con lo que me rodea? ¿Soy lo que siempre quise ser? ¿Estoy en paz? ¿Soy feliz? Tres preguntas sencillas. Ok, vamos a hacer algo. A ver qué opinan ustedes. En el chat, si soy lo que siempre quise ser, si la respuesta es sí, pongo 1. Si la respuesta es no, pongo 2.
El número 2. El micrófono está. Ok, Micrófono. disculpen, todo es posible. Ok, ya va. Lo voy a seguir aquí compartiendo. Entonces les decía, si la respuesta es sí, ponen el número 1. Si la respuesta es no, ponen el número 2. En las 3 preguntas que tienen ahí. Soy lo que siempre quise ser. Estoy en paz. Soy feliz. Ok. Lo ponen para ver en el chat qué se refleja. A ver, a ver. Merly sintió oxigenación en el cerebro. Qué bueno, Merly. Eso es así. Qué bueno. Ajá. Entonces, número 1, si soy lo que siempre quise ser. Número 2, estoy en paz. Número 3, soy feliz. Si la respuesta es sí, escriben 1. Si la respuesta es no, escriben 2. En cada uno. Entonces ponen pregunta 1, punto, la que ustedes crean. Pregunta 2, punto, la que ustedes crean. Pregunta 3, punto, la que ustedes crean. Vamos a ver. Por el chat, lo escriben por el chat. A ver. Stephanie, no, sí, sí, ok. Chévere. Ajá, no, dice Romy. Si aún me falta algo, sí, es no, Romy, porque todavía tienes que alcanzarlo. ¿Quién más? ¿Quién más? Sí, sí, buenísimo. Francisco dice 1 sí, 2 sí, 2, 1, 1. Muy bien. Gracias, Romy, gracias, Francisco, gracias, Merly. Entonces, fíjense, todos tenemos preguntas que nos hacemos y que de alguna manera aparecen allí, y como dice Romy hace ratico, o sea, hay cosas que me faltan. Entonces esas cosas que me faltan, probablemente las estoy buscando. Entonces, veamos a continuación. Nosotros venimos de una idea que nos habla de pienso, luego existo. Esa era, digamos, la, la máxima de René Descartes. Y toda acción genera una reacción opuesta y de la misma intensidad. Eso era también de aquella época del señor Isaac Newton. Eso trajo como consecuencia una forma de pensar muy particular, que era lo que podemos llamar un pensamiento mecanicista cartesiano. Es decir, un pensamiento causa-efecto con una visión cartesiana. Es decir, lo importante es pensar. Lo importante es pienso, luego existo. Lo importante es que hay una causa y un efecto. Y todo eso trajo consecuencias, aunque nosotros no lo veamos de esa manera. Antes de Descartes y de Isaac Newton, pues la gente tenía visiones de la vida como algo mágico, ¿verdad? No tenía esta forma de ser, teníamos un destino, etcétera. El pensamiento mecanicista cartesiano permite un avance a todo lo que fue la humanidad. De hecho, el mecanicismo convierte, digamos, al todo en la suma de partes. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros dividimos el todo en pedacitos. Y como esos pedacitos los podemos controlar, pues entonces vamos sumando. De hecho, por ahí viene el tema, uno de los temas de la medicina es ese. La medicina hace un análisis de pedacitos del cuerpo. Y entonces compone el cuerpo, que es un todo y que funciona como un sistema, lo compone de pedacitos.
Entonces, por eso es que a veces hay cosas que no funcionan. Pero ese pensamiento mecanicista cartesiano nos arrastró durante mucho tiempo y es de alguna forma en lo que nosotros nos basamos. Por eso hablamos del karma, por eso hablamos de ley de acción y reacción, por eso hablamos que todo tiene sus consecuencias, etc. ¿Okay? Pero posteriormente aparece por ahí unas ideas que también nacen de la física, que habla de que el sistema de referencia es un conjunto de convenciones usados por un observador para poder medir posición y otras magnitudes de un sistema físico y mecánico. Y después nos dice lo que es el sistema de referencia relativo, que cada observador tiene su propio sistema de referencia, desde donde mide la realidad. Y eso suena así como parecido a nosotros que de alguna manera manejamos el concepto ontológico, a la definición del observador. Cada observador tiene una mirada única y particular del mundo, ¿verdad? Cada observador mira el mundo desde su sistema de creencias, desde su sistema de referencia. Y todo lo que él mira está bien, está perfecto. ¿Ok? Entonces, fíjense que esto ya viene, esto es probablemente hacia finales del siglo XIX, comienzos del siglo XVIII, perdón, del siglo XX, cuando comienza este cambio de mentalidad. Posteriormente, aparece otras ideas, como esta idea que dice que no se pueden medir simultánea y con infinita precisión un par de magnitudes conjugadas, que es lo que se denomina el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y eso también suena a observador. Es decir, todo observador modifica la realidad. Por lo tanto, cada persona mira la realidad de una manera muy particular. Y finalmente, tenemos esta idea que también desmonta otra que nosotros teníamos y era que la energía era continua, ¿no? La energía se puede medir en cuantos, es decir, tú puedes cambiar de energía de forma no, digamos, continua, sino por pedazos, y eso tiene que ver con la vibración que nosotros podemos tener. ¿Y por qué traigo esto acá? Porque de alguna manera estas ideas fueron cambiando la forma de ver el mundo y este cambio de la forma de ver el mundo se traduce posteriormente en eh, una forma de pensar diferente, relativista, y que está más ajustada a lo que nosotros estamos manejando en este momento. Uno, el observador tiene su propio sistema de referencia, es decir, ve el mundo desde su propia forma de pensar. Otra cosa, el observador cambia la realidad. ¿Y por qué la cambia? Porque el observador tiene una manera particular de ver la realidad. Otra cosa, nosotros tenemos energías que vamos alcanzando, nos podemos mover en espacios de tiempo, que son cambios de energía. ¿Ok? Ahora bien, tus pensamientos determinan tu realidad. Tus juicios determinan tu realidad. Tus creencias determinan tu realidad. Hace ratico yo les decía a ustedes que la realidad es neutra. Cuando Beethoven compone alguna de sus sinfonías, lo hace partiendo del silencio. Y entonces él empieza a combinar notas musicales hasta que conjuga todas esas notas musicales y sale una maravillosa sinfonía. Pero él parte del silencio. Cuando Picasso dibuja uno de sus fabulosos cuadros, lo hace desde un lienzo en blanco. Y ese lienzo en blanco lo convierte en una obra de arte. ¿A través de qué? A través de una mirada que él tiene de la realidad. Miguel Ángel cambia la realidad, toma un pedazo de piedra, de mármol, y la talla y la convierte en una maravillosa escultura. Probablemente nosotros vemos la piedra de mármol y decimos, uy, qué difícil es mover eso de allí. Sin embargo, Miguel Ángel vio una escultura en ese lugar. Al igual que Picasso vio en ese lienzo en blanco una obra de arte, al igual que Beethoven escuchó una sinfonía en el silencio. Entonces,
La realidad está para ser trabajada. Lo que pasa es que son nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros juicios, las que de alguna forma determinan lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos entendiendo de la realidad. Algo que uno va también entendiendo en el tiempo, porque justamente el pensamiento mecanicista cartesiano nos hacía entender que pienso, luego existo, por lo tanto no me interesa lo que tú sientes, ¿verdad? Pero las personas no son lógicas e inteligentes, las personas son afectivas y emocionales. Y la emocionalidad es parte integral de quién somos nosotros. Nosotros somos seres emocionales y nos comportamos como tal. Cuando nosotros tenemos un juicio en relación a algo y ese juicio es cuestionado, entonces aparece una emoción asociada. Nos molestamos porque nos parece injusto que lo que están diciendo contradiga lo que nosotros pensamos, o nos entristecemos cuando perdemos algo que nos parece valioso, o nos asustamos cuando sentimos que algo amenaza una idea que nosotros tenemos. Entonces, esas emociones están asociadas a nuestros juicios, nuestras creencias, lo que nosotros creemos que somos. ¿Y cómo nosotros creemos que somos eso? Bueno, a través de la historia que nos hemos contado. Porque nosotros nos contamos una historia, nosotros empezamos a construir una historia desde que estamos pequeños. Y esa historia, ¿cómo la construimos? Bueno, a través de lo que aprendemos, vamos aprendiendo. Ah, mamá me dijo esto, papá me dijo aquello. ¿Y quién es mamá y papá? Bueno, mamá y papá son Dios, porque ellos lo saben todo, ellos lo tienen todo. Para un niño, mamá y papá son Dios. Ah, para un adolescente, mamá y papá son otra cosa, porque yo sé más que mi mamá y mi papá. Esa es la manera de pensar del adolescente. Ah, pero cuando ya uno comienza a ser adulto y empieza a ver que las cosas no son tan fáciles, ni tan sencillas, ni blancas o negras, sino son grises, entonces ya empezamos a entender a mamá y a papá. Entonces ya la cosa es distinta, ¿verdad? Entonces, esos aprendizajes que nosotros tenemos y que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida, forman esa base sobre la cual construimos una historia. Y como a nosotros nos encantan las historias, ¿verdad? Porque pregúntele a usted a un niño si quiere escuchar un cuento para que usted vea, sí, quiere escuchar un cuento. Entonces todos nosotros nos echamos un cuento todo el tiempo. Y vamos construyendo una historia. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿qué significa la palabra bienestar para ti? ¿Con qué te conecta? ¿Cuáles son esas dimensiones del bienestar para ti? Porque, por ejemplo, en el caso de un niño, ¿qué es el bienestar? Sentirse feliz, jugar, pasarla bien. ¿Qué es el malestar? Tengo hambre, me duele, me caí, me aporré. Entonces, bienestar es estar bien, malestar es estar mal. Ah, pero cuando vamos creciendo la cosa cambia. Entonces ya empezamos a ponerle otras cosas, ¿verdad? Ya no somos felices simplemente porque queremos ser felices, no, sino para ser feliz, yo voy a ser feliz cuando alcance la carrera, cuando me comprometa con fulanito, cuando tenga el carro, cuando tal cosa. Y entonces postergamos nuestra felicidad. Entonces a veces yo digo que a nosotros nos encanta ser infelices por naturaleza. O nos encanta preocuparnos por cosas que no podemos resolver. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones del bienestar? Fíjense, si hablamos de este símbolo, que es el símbolo de la armonía, el símbolo del yin y del yang, que simplemente es un proceso de transformación de yin-yang, y la naturaleza es eso, bienestar se puede entender como equilibrio. Bienestar se puede entender como una situación de ecuanimidad, que es como equilibrio también. Es paz, es un estado de paz, es un estado de satisfacción, ¿ok? Es un estado donde estamos tranquilos. Cuando estamos en bienestar estamos tranquilos, sosegados, relajados, ¿verdad? Estamos, nos sentimos bien. Decimos, ¿cómo te sientes? Chévere, estoy contento, me siento cómodo, ¿verdad? Tenemos salud, que también es muy importante, lo que llamamos salud física, pero hay otras cositas que le tenemos que añadir. Y algo que me parece importante es que somos capaces de amar con alegría.
Porque hay dos cosas que son propias del ser humano. Uno, el amor, y dos, la alegría. Son dos emociones que están allí, a pesar de que más bien es una sola, que es el amor. Si estamos en amor, estamos en alegría, estamos en paz. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver eso con lo que verdaderamente soy? ¿Qué tiene que ver todo eso que estamos hablando ahorita con lo que verdaderamente soy? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Te lo has preguntado? ¿Qué es aquello que te hace sentir bien? Probablemente lo que te hace sentir bien a ti no hace sentir bien a otro. O lo que hace que yo me sienta bien no necesariamente es lo que otra persona tiene. Cada uno de nosotros tiene unos talentos, cada uno de nosotros tiene unas bondades, cada uno de nosotros tiene unas capacidades, digamos así, innatas, que tú puedes ir desarrollando. Ahora, ¿qué sucede? Que a veces ese irnos, digamos, en una dirección nos impide hacer aquello que amamos. Y entonces, al final nos frustra, nos llena de frustración no ser lo que nosotros queremos ser. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué persigo yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Que a veces también, digamos, yo siempre me digo, una cosa es el sentido de mi vida, que es la vida hace lo que quiere. La vida me lleva por donde ella quiere. Para mí la vida es un río enorme. Es como que si te metes en el Orinoco y tú quieres nadar a contracorriente y el Orinoco te lleva por delante. Así es la vida hace contigo lo que quiere. Entonces, hay dos salidas. O nadas en la misma dirección que el Orinoco, es decir, nadas en la misma dirección que la vida, y la pasas bien porque entonces te dejas llevar, ¿verdad? Y ves el paisaje, asumiendo que no son esas olas así tan fuertes, ¿verdad? O, bueno, te empiezas a pelear con ella, te cansas y en algún momento te vas a agotar. Entonces, cuando te agotes, tienes dos salidas. O te pones a un lado o de ella te golpea y te sigue llevando. Entonces, a veces el sentido de la vida simplemente es dejar que la vida sea lo que realmente es. Y yo creo que lo que mejor se ha escrito y refleja esto es el sentido de la vida de Víctor Frank. Y Víctor Frank lo refleja con una total crudeza cuando él habla de su espacio de tiempo en ese campo de concentración. Y él dice que el sentido de la vida era hacer lo que tenía que hacer en ese momento. No podía hacer otra cosa. Porque si hacía otra cosa, pues probablemente no le iba a ir bien. Cuando él entendió eso, pues simplemente siguió haciendo lo que tenía que hacer. Cuando salió de allí, se dedicó a lo que él quería hacer. Escribió, desarrolló la logoterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo venía desarrollando antes, lo que pasa es que él perdió todo ahí. Entonces imagínense una persona como él perder todo, pues no solamente perdió lo que había hecho, perdió su familia por completo. Y sin embargo siguió adelante. Entonces, él encuentra el sentido de la vida simplemente haciendo lo que la vida quiere que tú hagas en ese momento. Y quizás una de las fortalezas que nosotros tenemos que desarrollar es soltar. A veces nos cuesta aceptar que la vida hace lo que quiere, porque creemos que tenemos el control. Nosotros no tenemos el control de nada. La vida hace lo que quiere. Como dicen, cuando ya tienes las respuestas a todas tus preguntas, llega la vida y te cambia las preguntas. Entonces tienes que volver a responder o a buscar nuevas respuestas. Y es así, ¿por qué? Porque tú estás aquí para aprender. Y el aprendizaje es parte fundamental de nuestra vida, de nuestro proceso en esta dimensión, en esta existencia que nosotros tenemos. Nuestro convenio es ese. Ahora, relacionamos el bienestar también con salud. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice
que la salud es un estado de completo bienestar biopsicosocial y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es decir, que cuando hablamos de bienestar, hablamos de salud desde el punto de vista que entendemos que es la salud, que es un estado de ausencia de afecciones y enfermedades, pero es, digamos, salud biológica, psicológica, social. Y yo le agregaría, más bien, energética, emocional, psíquica, social y espiritual. Maturana decía que nosotros somos seres que vivimos en tribu, que somos seres sociales y nosotros necesitamos al otro. Entonces, cuando hablamos de emocionalidad, hablamos de que necesitamos trabajar nuestra emocionalidad. ¿Y cómo trabajamos la emocionalidad? Bueno, en presencia con el otro. ¿Cómo trabajamos el tema social? Necesitamos ser parte de una tribu, parte de una sociedad. ¿Cómo trabajamos el tema psíquico? Haciendo los ajustes que nos correspondan, pues. No forzando, como quien dice, la barra. Y el tema espiritual, conectándonos a nosotros mismos. Conectándonos con algo que es más allá de lo que nosotros simplemente pensamos que somos. Porque ese mismo concepto mecanicista cartesiano nos hizo pensar que somos un cuerpo y más nada. Pero resulta que si nos ponemos a pensar, como le decía ayer a un amigo, ¿será que existe Dios? Me preguntaba él. Yo le decía, yo no lo sé. Pero lo que sí me pregunto es, ¿quién es esa inteligencia que controla el universo? Porque el universo es perfecto como es. Entonces, para trabajar el tema de la salud, tenemos que trabajar en 4 dimensiones. El tema corporal, que es trabajar nuestra alimentación de forma sana, hacer ejercicios energéticos, respirar apropiadamente y tener descanso apropiado. Esas serían como 4 variables que tienes que tomar en cuenta desde el punto de vista corporal. Vamos a dividir la salud en cuatro espacios, 4 dimensiones. El primero, alimentación sana. Todos sabemos lo que es alimentación sana para cada uno de nosotros. Si tenemos alguna limitación X porque tenemos no sé, alguna enfermedad que estamos trabajando, pues la alimentación es fundamental en este caso. Los ejercicios energéticos es no dejar de estar activo. Hagamos lo que tenemos que hacer. Practiquemos algún ejercicio que nos permita ponernos en movimiento. Nosotros no somos seres sedentarios. Somos nómadas. Nacimos como nómadas. Nos hemos hecho sedentarios otra cosa. Pero nosotros necesitamos hacer ejercicio. Y hay muchos tipos de ejercicios que hacer. La respiración. En esta sociedad normalmente vivimos de forma acelerada. Y esa vivencia de forma acelerada hace que nuestra respiración a veces se acorte. Por ejemplo, ahorita cuando les pedí que hiciéramos este ejercicio consciente, quizás a muchos les costó hacerlo, pero es que es necesario. Cuando nosotros trabajamos la respiración y nos hacemos conscientes de ella, es cuando de alguna manera pues le ponemos atención a la respiración. En ese momento nuestros pensamientos dejan de fluir. ¿Por qué? Porque estamos prestándole atención a algo fundamental. Nosotros podemos dejar de comer, podemos dejar de hacer ejercicio, pero no podemos dejar de respirar. Nosotros dejamos de respirar 3 minutos y nos quedamos ahí. Si pudiéramos hacerlo, porque nos tapamos la nariz y tratamos de dejar de respirar, va a llegar un momento que nuestro cuerpo va a decir no. Entonces, la respiración es sumamente importante y tener una respiración sana, una respiración que nos permita, digamos, trabajarla completa, ir a lugares en donde podamos respirar aire fresco, es importante. Y por último, el descanso apropiado, que significa, bueno, nosotros tenemos actividades, pero también es importante que tengamos un descanso. Cada uno maneja sus propios hábitos. ¿Okay?
Cada uno sabe, mira, yo con 6 horas está bien, con 8 horas está bien, con 3 horas estoy bien, duermo en el día, duermo en la noche, etc. Después tenemos la dimensión emocional. Y la dimensión emocional es simplemente reconocer y trabajar nuestras emociones. Como les dije al principio, somos seres emocionales. Una de las cosas que tenemos que hacer es reconocer que esas emociones son para ser trabajadas. Ya. No era como antes, que simplemente cuando hablábamos en los años, no sé, 80 del tema emocional, ¿qué es eso? Emociones. No, yo soy un ser que no tiene emociones. Falso, falso. Somos seres emocionales. Y las emociones están allí para protegernos. De hecho, si no hubiesen emociones, pues nosotros no estaríamos aquí. Hubiéramos perecido con los dinosaurios, porque simplemente pasábamos al frente de ellos y no le teníamos miedo, el dinosaurio llegaba y nos ponía la pata encima y se acabó. Pero nos escondíamos del dinosaurio. Entonces actuamos usando esas emociones. Ahora, las emociones han cambiado, el tema es cómo las trabajamos, porque el miedo sigue siendo miedo. Lo que pasa es que a veces nos quedamos pegados en el miedo y eso nos afecta. La tristeza sigue siendo tristeza. Es lo que nos sucede cuando perdemos algo. Y es natural que nos sintamos tristes. El tema es no quedarse pegado en la tristeza. La rabia también es una reacción natural. Cuando nos sentimos injustamente tratados o nos sentimos amenazados por algo o por alguien. Entonces reaccionamos de forma airada. Pero eso no significa que yo tenga que quedarme en esa situación, porque es allí donde se constituye el daño, donde entonces tenemos problemas. Después tenemos el tema mental, que es reconocer y trabajar creencias, juicios y patrones de conducta. Por ejemplo, esto que les estoy diciendo de las emociones nos pasa. Una de las emociones que más aparece en nuestra sociedad es la emoción de la culpa. ¿Por qué? Porque es una emoción de control. Tú hiciste algo malo o yo hice algo malo, por ejemplo. ¿Y qué hago yo? Bueno, como yo aprendí que quien hace algo malo se castiga, yo me castigo. Lo que pasa es que no me doy cuenta que me estoy castigando porque eso está en una creencia dentro de mí que dice, tú hiciste algo malo, tú te castigas. No, la culpa no existe. La culpa es una emoción. De hecho, en otras culturas la culpa no existe como emoción. Es una emoción típicamente judeocristiana. Entonces, si reconocemos y trabajamos esas creencias, si reconocemos y trabajamos esos juicios y esos patrones que de alguna manera nos atan, entonces probablemente podamos cambiarlos y ajustarlos y mejorar nuestra vida. Y por último, en la dimensión espiritual, podemos trabajar lo que sería el contacto con esa esencia que realmente somos. ¿A través de qué? A través de la meditación, a través de la contemplación, a través de la introspección. Fíjense que las tres fundamentalmente lo que hacen es ponerte en contacto contigo mismo. Y qué difícil es ponerse en contacto con uno mismo. Parece mentira lo que les estoy diciendo, pero es así. Porque realmente, por lo menos en mi caso, voy a hablar por mí, yo aprendí hace, no sé, 15 años, poco más de 15 años, a meditar con unos maestros que hacían yoga. Y para mí el cambio fue de la noche a la mañana. Ya para mí el cambio fue transformador. ¿Por qué? Porque me permitió ir hacia adentro. Y ese ir hacia adentro me permite revisarme. A veces es como cuando, por ejemplo, usted barre la casa y tiene una alfombra y ya va a recibir visita, entonces ¿qué agarra? El sucio lo mete bajo la alfombra y después dice limpio. ¿Ves? Pero a veces eso no funciona. Desde que yo llegué a un momento en que yo decía, yo me las sé todas, medito bastante, y se me ocurrió hacer Vipassana. Vipassana es una meditación de 10 días
sentado 12 horas meditando. Bueno, no volví a pensar así de mí mismo. Dije, no sé meditar, tengo que aprender. Pero fue una experiencia valiosa porque me hizo, esa experiencia me generó una serie de cambios, que es importante. Entonces, en la parte espiritual es conectarse contigo mismo, es hacer esa conexión con quien tú eres y no reconoces que eres. Entonces, fíjense, en este cuadrante de la salud mostramos cuatro dimensiones: la corporal, que es justamente nuestro cuerpo físico; la emocional, que está a medio camino entre nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo energético; la mental, que está en esa parte que nosotros hemos construido porque está lleno de juicios y creencias; y la espiritual, que está por encima de esos juicios y creencias y nos conectan con lo que verdaderamente somos. Para mover la energía, que la energía es la base de todo lo que existe, ¿verdad? Porque, como me decía una maestra, la base de todo es el amor, y lo que conecta al amor con la parte física es la energía. ¿Y esa energía cómo nosotros hacemos para moverla? Bueno, a través de esquemas, a través de asanas, a través de los ritmos de Gabriel Roth, a través de la biodanza que hacemos con Norma, a través de los ritos tibetanos, de los 5 ritos tibetanos, a través de hacer tai chi, yoga, qigong, etcétera. Todas esas cosas mueven la energía y están pensadas para eso. Claro, hay quien puede estar haciendo, digamos, esos ejercicios cardiovasculares que son fuertes y que son exigentes. Perfecto. Si te sientes cómodo con eso, hazlo. Esa es una manera de mover energía. Desde la medicina china se dice que mover el cuerpo es mover la energía del hígado, porque la energía del hígado está en nuestros músculos, en nuestros tendones. Entonces, en el caso de estos movimientos de energía que hacemos y que muchas veces aprendemos aquí mismo, son fundamentalmente enfocados a lo que podemos llamar son como nuestros conectores particulares: tierra, viento, agua, fuego. ¿Ok? En otras ideas le metemos el metal, metemos no sé, el aire, el éter, etcétera. ¿Ok? Pero aquí fundamentalmente trabajamos tierra, viento, agua, fuego. Y nos movemos en esos estados. En cuanto a sonido, hablamos de los mantras. Los mantras son sonidos energéticos que se han constituido durante mucho tiempo. Un mantra, por ejemplo, amén. Amén es un mantra. Y ustedes muchas veces, cuando van a hacer algo, dicen amén. Así sea. Y otras son los mudras. Los mudras que hacen, por ejemplo, cuando usted está, no sé, meditando, cuando usted ve, por ejemplo, a alguien que está haciendo alguna señal como esta, o, por ejemplo, une los brazos, etcétera, las manos, etcétera. Esos son mudras que son, digamos, son movimientos de energía que se hacen con las manos. Ahora bien, cuando dejas de ser aquello que verdaderamente eres para convertirte en quien no eres, dejas de ser tú y pierdes el bienestar. Cuando dejas de ser lo que realmente eres y te conviertes en quien no eres, entonces dejas de ser feliz, dejas de estar en paz, dejas de estar en bienestar. Nosotros somos naturalmente felices. Lo que pasa es que nos encanta estar metidos en un rollo de infelicidad. Pero nosotros deberíamos estar sonriendo todo el día. Porque es así, pues. La vida es así. El hombre más feliz del mundo es un monje budista. ¿Y por qué? Bueno, porque la vida es así ya. Se lo toma con calma, no como nosotros que nos preocupamos y nos enrollamos por la vida y esto y tiene que pasar y esto tiene que ser como yo digo. No, la vida es como quiere ser. Ahora bien, ¿quiénes somos? Bueno, somos un ser libre de toda limitación, a salvo, sano, completo y pleno, en perfecta armonía con todo lo que existe y que jamás existirá. Estamos unidos al Creador. Lo que ustedes le quieran poner: inteligencia universal, la fuente, Dios, Alá, el Tao, lo que ustedes quieran poner.
Uno con cada aspecto de creación dotado de una paz y un poder infinito. Y me quiero detener en dos cosas. Uno, estamos en perfecta armonía con todo lo que existe. Y nosotros somos parte de un todo que funciona completo. Es un sistema perfecto. Es más, si tú no estás en ese sistema, el universo está incompleto. Entonces tú eres parte fundamental del sistema. Es decir, siempre has sido y seguirás siendo. Independientemente que hoy te veas con lo que tienes ahí, mañana probablemente seas otra cosa. Lo que pasa es que no lo vas a recordar. Porque el recuerdo forma parte ¿de qué? De tu historia. Entonces, tú eres tan importante que eres parte del universo, parte fundamental del universo. Aunque seamos ese pedacito chiquitito que está metido en ese planeta que está a cualquier distancia del universo, no importa. Y además de eso tenemos una paz y un poder infinito. Y si hay algo a lo que el hombre le tiene miedo, es en su propio poder. Porque el hombre tiene poder de cambiar, tiene poder de convertirse en lo que él desee ser. Tiene el poder de ser completamente distinto. Lo que sucede es que muchas veces esas creencias que tenemos atrás, esas creencias que nos contamos, esa historia que nos dejamos colar, nos limita. Nos limita. Fíjense que siempre aparece alguien que tiene un pensamiento genial. ¿Y por qué esa persona tiene un pensamiento genial? Porque simplemente fue lo que él quería ser en ese momento. Se convirtió en lo que él quería ser. No, o sea, donde nosotros vimos limitaciones, él vio posibilidades. Y esas posibilidades lo llevaron a ser lo que él es. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar es ese miedo a nuestro propio poder, a nuestra propia capacidad de ser lo que nosotros queremos ser. Porque si no somos eso que nosotros somos, entonces nos convertimos en personas infelices y personas que no tienen paz. Y una de las cosas fundamentales para estar en paz es el amor. Y cuando yo entré aquí en esta, voy a echar un cuentito aquí rapidito, porque tenía intenciones de hacerlo más largo, pero no lo quiero hacer tan largo. Cuando yo entré en el coaching, yo venía de distintos procesos de búsqueda, ¿no? Venía ya buscando hacía varios años estos temas de espiritualidad, de trabajo interno, de profundizar, de conocer. Y había tenido la suerte, digamos así, porque cuando tú hablas con el universo te da lo que tú quieres, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, hay que saber pedírselo. Porque si tú le dices al universo, quiero tal cosa, pero por dentro dices, no sé si pueda, entonces el universo, bueno, no sabe qué es lo que tú quieres. ¿Ves? O sea, entonces, te sigue dando lo mismo. Ahora, si tú estás convencido, te lleva. Y eso fue lo que pasó conmigo. Él me fue llevando por distintos lugares, quizás era parte del camino. Entonces, bueno, yo me metí que si yoga, me metí en el hinduismo, entonces tuve la suerte de trabajar con un maestro fabuloso, con el cual estuve casi 10 años hablando de yoga y hablando de todas estas teorías de hinduismo. Después de eso me fui al budismo, después de eso hice Zen, después de eso hice Vipassana también. Después pasé a un curso de milagros y cosas por el estilo. He hecho cualquier cantidad de cosas que ustedes se puedan imaginar. Pero por alguna casualidad llegó alguien y me dijo, Francisco, ¿por qué no te metes en esto del coaching ontológico? Y yo decía, ¿qué es eso? Entonces, bueno, es más, tenía una amiga que estaba estudiando coaching ontológico y ella me hablaba de Rafael Echeverría y a mí como que yo no sé, yo veía el libro y decía, no me llama la atención. Pero bueno, pasó el tiempo, me metí en esos cursos de coaching, hágase coaching en 3 horas y dije, bueno, mira, eso no funciona, ¿verdad?
Y resulta que caigo en manos de Indelser. Me trae una amiga y me dice, mira, este es lo que tienes que hacer. Y yo llegué con más preguntas que respuestas. Y el primer día salí con más preguntas que respuestas todavía. Pero algo cambió. No sé qué fue lo que pasó. Algo cambió. Lo que sí sé es que desde el primer momento empecé como a conectar. Entonces entendí, después empecé a apreciar a Echeverría, empecé a apreciar a Maturana, empecé a apreciar a Flores, a Olaya. Me di cuenta de los maestros que tenía aquí. Pero algo que es distinto, y eso es lo que quiero resaltar, por lo menos es mi experiencia, en relación a lo que yo había vivido, es que mientras en todas esas otras, eh, en todas esas otras cosas que hice, el budismo, el hinduismo, el zen, el taoísmo, etcétera, etcétera, era una especie de soliloquio, era una conversación conmigo mismo. Yo meditaba y pensaba y leía y trabajaba y hablaba con mi maestro y tal, qué sé yo. Lo que yo rescato, la riqueza que yo rescato del coaching es la conversación con el otro. Porque esa conversación con el otro me permitió conectarme con una mirada que no era la mía. Y esa mirada que no era la mía me abrió posibilidades. Esa mirada que no era la mía me dijo, o me dijo, no, sino que me dijo, ya va, espérate. Aquí hay otras cosas que no estoy viendo. Porque el coach no me dice qué hacer, ¿no? Él me pregunta. Y entonces en esas preguntas aparecen cosas que yo no me daba cuenta. Y entonces ahí aparecía el darse cuenta, el eureka, como ustedes lo quieran llamar. Y eso es lo que yo aprecio del coaching, el rescate de esa sensación de integrar todo aquello que había conocido. Y creo que eso fue lo que más me llamó la atención, porque entonces empecé a integrar. Y aquellas ideas que tenía, que eran espirituales, que eran maestros, maestros antiquísimos, lo que sea, entonces empiezo a ver que, bueno, que por ahí aparecía alguien que se llamaba Nietzsche, y después apareció otro que se llamaba Heidegger, y después aparecieron estos maestros que trabajaron la ontología por allá en los 90, Echeverría, Maturana, Flores, este, Olaya, y después venían otros maestros que también la habían trabajado y la habían trabajado aquí, y bueno, son los que están en Indelcer. Y entonces eso me hizo poner pies en la tierra. Y si hay algo a lo que yo me entregué durante ese tiempo fue a la experiencia, a vivir esa experiencia. Y yo se lo decía a los que eran mis compañeros, yo les decía, en el coaching hay que entregarse. Si tú no te entregas, simplemente no lo disfrutas y no aprovechas lo que está allí. Entonces yo rescato eso y eso es algo que se hace, por eso lo estoy diciendo aquí, con mucho amor, porque el coaching es un trabajo amoroso. Además de que es un trabajo ético, es un trabajo amoroso, es un trabajo que se hace con mucho cuidado del otro, con mucho amor hacia el otro, con ese reconocimiento de quién es el otro y de apoyar a ese otro a crecer. Y a eso es a lo que me he dedicado últimamente y me siento muy contento. Quizás no era lo que yo pensaba hacer, yo quería ser astronauta, como les dije, pero bueno, me tocó ser otra cosa. Entonces, aquí nos dice Lidia Muradé, para cerrar, somos el resultado de nuestra historia personal, de nuestro pasado. Pero aunque es importante lo que hemos hecho, ya que nos hizo ser como somos, no debemos dejar que ese pasado se interponga en el camino hacia el futuro. El hoy es diferente. Haga una reverencia, celebre su pasado para entrar en un futuro que depende solo de usted, ya que solo usted le dará forma. Elegirá lo que quiere y cómo lo quiere. Al hacerse cargo de él, generará una historia distinta. Nadie puede ofrecerle una vida segura, porque la seguridad no está en el mundo exterior, sino en usted mismo. Entonces, esta historia personal es ese ego que nosotros construimos, es ese ego que nosotros manejamos, es ese ego que vamos a dejar atrás en algún momento.
y aprender a reconocer nuestras limitaciones que son creadas por nuestras creencias y aprender a verlas y ojalá a darnos cuenta, nos permite avanzar y buscar eso que queremos, que es el bienestar. Porque el bienestar nos va a conectar con ese estado de equilibrio bio, psico, emocional, espiritual, mental. Y para hacerlo tenemos que atrevernos. Entonces, por eso es que es un compromiso. Es el compromiso con nosotros mismos. Así que bueno, ahora me toca a mí preguntar, ¿qué descubrieron? ¿Cómo se sienten? ¿Qué se llevan? ¿En qué emoción se encuentran ahorita? Y bueno, por supuesto, ¿cómo se sienten? Vamos a dejar de compartir aquí un momentico para verles las caras. Ok. Yo siempre digo algo, Norma, y es que las mujeres van al poder, porque mira, aquí somos 11, no, somos 10 y vamos 80% mujeres y el resto, el resto hombres. Por eso es que yo escucho mucho a las mujeres. Sí, señor. ¿Alguna No lo pregunta? ¿Cómo pongas, se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Qué les pareció? ¿Qué aprendieron? ¿Qué pueden ustedes decir? Merly, Edilia, Romy, Stephanie, Eida, Francisco, Daniela, María. Los escucho. No tengan pena, no tengan pena. O sea, fue algo que los dejó sin palabras. Interesante la propuesta y así es la vida. Uno debe estar claro con la... Gracias, Francisco. Eh... ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Con las circunstancias y la realidad, el amor y las vivencias. Excelente. Yo creo que si estamos claros con eso, es excelente. Romy dice, excelente, me encantó saber que lo estoy haciendo, que lo que estoy haciendo está bien. Excelente, Romy. Muy bueno. Gracias. ¿Alguien más quiere decir cómo se siente? ¿Qué le deja Bueno, esto? bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, te copio. Edilia. Yo diría que lo de la última lámina, que el bienestar es un compromiso propio que se debe asumir, puesto que es parte de ese futuro que queremos, que es lo que queremos ser. Y lo que ya fuimos es, es importante, pero ya fue. Claro, Entonces debemos construir ese futuro, pero es hoy. Y que la seguridad nunca está afuera, está dentro de nosotros mismos. es así. Es así. Qué bueno. Qué bueno. Gracias por eso, Edilia. Gracias. Gracias. Convencida estoy en el camino que quiero construir. A ver. De aquí en adelante, nos dice María, convencida que estoy en el camino que quiero construir de aquí en adelante. Bueno, bienvenida, María. Qué bueno que haya servido para eso. Stephanie nos dice, muy interesante el cuadrante de salud. Me encantó recordar estos cuatro aspectos tan fundamentales en nuestro bienestar. Es así. Gracias a ustedes. Ah, es Maru López. Ah, está bien. Bueno, mira, para mí es un placer realmente haber estado acá con ustedes, compartir este espacio a pesar de las interrupciones. Y bueno, yo estoy aquí siempre disponible para conversar cuando ustedes quieran. Y aquí con Norma estamos a la orden para cualquier información que podamos ofrecerles, ¿no? Gracias entonces por acompañarnos, gracias por estar allí, gracias por esas preguntas, gracias por tener paciencia con los cortes, pero bueno,
Eso ya ustedes saben que así son las cosas acá. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo, gracias por acompañarnos y gracias por estar, digamos, con esa actitud y me encanta pues ese intercambio. Bueno, vamos a dar fuerte aplauso a Francisco por ese tema tan hermoso, tan interesante, como decíamos, oye, qué importante. Y este darnos cuenta, porque a cada uno nos movió. Gracias, Francisco, gracias por regalarnos, porque de verdad que sí, fue una joya lo que nos regalaste, una clase Gracias a ustedes, magistral. gracias a ustedes, gracias a ustedes por Abrazo todo. y gracias a cada uno de ustedes por su presencia, por estar aquí, por querer estar presente en cada una de estas clases especiales de Classmates. Así que mi beso y un abrazo, un corazón a cada Gracias, uno. gracias Merly, gracias Edilia, Bye. Stephanie, Eida, Francisco, Daniela, María, nos estamos viendo, gracias por venir. Y bueno, siempre Gracias. aquí, vamos a subir esto a YouTube, ¿ok? Tan pronto lo tengamos, ¿ok? Gracias, gracias, cuídense, un abrazo. Chaito, chao, Edilia, Merly, Stephanie, Eida, qué linda, María Antonia, Daniel. Chao. Saludos, saludos a todos. Con gusto, gracias, mi cielo. Francisco, Aquí felicitaciones, qué tema estamos. tan interesante, Sí, ¿te qué tema gustó? tan interesante. Sí. Muchísimo, qué bello, qué bueno, Qué bueno. porque es que mueve, mueve. Y bueno, pues qué lástima que no había más gente, qué lástima que no había más gente, porque verdad que sí. Tú Mira, sabes la que gente se... estuve, ¿Ah? sabes que estuve tentado a cambiarlo porque yo quería hacer, lo que pasa es que dije, wow, el problema que tengo es un problema, es el problema digamos, de la velocidad de conexión, ¿no? Pero lo que yo quería hacer, de hecho, lo había hecho, tenía preparado todo, pero después no lo hice, era contar una historia, y era la historia de mi vida, ¿no? Pero esa historia de mi vida aderezada con música. Entonces Ay, iba a qué poner bueno. música, ¿verdad? Música de cada época y iba a conectar una Ay, cosa con la otra, ¿ves? Para poder ay, entonces, o sea, ilustrar cada espacio y cómo esos espacios se conectan en una historia. Porque a la gente le encanta escuchar historias. Es lo sí. que decía, pues. Tú dices, Bueno, vas a ¿y contar por qué no la llevas al grupo FA? Anda, preséntala en el grupo FA, el, me encanta. el tema es la ¿Qué? velocidad de conexión. Ese es el tema. O sea, Ah, el tema mío que tengo ahorita es ese, pero cuando yo tenga ah. velocidad de conexión, con mucho gusto lo hago, porque sí, Oye, sería yo creo que es buenísimo. importante contar eso, contar una historia, pero contar una historia desde la mirada de justamente de cómo cambia tu vida a lo largo del tiempo, ¿verdad? Claro. Ujú, Y cómo tú vas aprendiendo a dejar que la vida sea la que ujú. guíe el camino y no tú, Sí, ¿ves? y no, sí, eso es buenísimo. Me Entonces, bueno, parece extraordinario, mi cielo. Bueno, a seguir todavía. a Me- seguir.